Estamos con Luis Martín del Campo, él es el gerente de Administración y Patrimonio Social y Servicios del Infonavit. ¿Cómo estás, Luis Martín? Encantado de estar aquí contigo. Un tema verdaderamente importante es que la Cámara de Diputados aprobó reformas a la ley del Infonavit y bueno, pues dio la posibilidad de regresar los recursos a aquellas personas que se jubilan, que se pensionan y no usaron ese crédito de vivienda durante su vida laboral. Explícanos, Luis, ¿qué fue lo que pasó en la Cámara de Diputados? Bueno, fue algo, yo diría, muy favorable. La aprobación que hace la Cámara de Diputados, entre algunas cosas que aprobó de reformas a la ley del Instituto, está efectivamente el que se modifique el artículo 8º transitorio, que lo que hacía era establecer que el Infonavit, al momento de que una persona se pensionara, el saldo de su cuenta de vivienda fuera transferido al gobierno federal. Lo que se modifica es que esto ya no será así, sino que la persona al pensionarse podrá solicitar la devolución del recurso y el instituto se lo dará pues al trabajador, al pensionado. Dos cosas, Luis, para que se entienda. Antes ya se podía solicitar estos recursos a través de una demanda legal que se presentaba y el otro asunto también es que pues viene un beneficio directo para miles de personas en el país, correcto, ¿no? Déjame empezar por la segunda. Efectivamente estamos hablando de alrededor de 1 millón de personas que podrían verse beneficiados. Estamos hablando de cerca de 18,000 millones de pesos que del 97 para la fecha fueron transferidos al gobierno federal. Entonces, sí es un número importante de personas. En promedio, lo que se devuelve a las personas, estamos hablando como de 50,000 pesos por persona. Habrá personas que hayan ahorrado menos, mucho más, o que tengan mucho menos, ¿verdad? Pero en promedio eso es lo que se está devolviendo. Y respecto a que ya había un mecanismo para la devolución, efectivamente veníamos operando todo este año, en el 2011, ya devolviendo los recursos a los trabajadores que efectivamente habían interpuesto un medio legal, ¿no? Es decir, podían irse por la vía de una demanda laboral o a un amparo indirecto. En los dos casos, pues es un proceso jurídico que lleva tiempo realizarlo y que afortunadamente, por una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, siempre se fallaba a favor del trabajador. Y la verdad que este cambio es muy favorable y es algo que había perseguido el Instituto desde hace tiempo. Sí es importante comentarlo, que la disposición del Instituto o su posición siempre ha sido que ese dinero es del trabajador pensionado y que se le debe devolver. Sin embargo, pues con el cambio de la ley en el 97 no podíamos devolverlo de manera directa. ¿Qué va a pasar ahora con esta decisión? Porque entiendo que va todavía a ser analizada por el Senado, que entendemos no va a rechazarla seguramente, y posteriormente, ¿cómo se va a ejecutar toda esta Bueno, pues debe de seguir todos los procesos legales de una reforma de ley de este tipo. Ya fue aprobada por el Congreso, debe ser aprobada, como bien mencionas, por el Senado. En caso de serlo así, entonces el Ejecutivo deberá de publicar esta reforma en el Diario Oficial y hay un plazo, digamos, para preparar al Instituto y tanto la Secretaría de Hacienda, que también es un participante muy importante, para que tengamos el mecanismo de cómo obtener este dinero. Seguramente muchas personas se van a preguntar cuando vean la información ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que acudir? ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Cómo le hago? Bueno, lo primero que yo les pediría es que no salgan en este momento corriendo a las oficinas del instituto, porque efectivamente hay un plazo de al menos 6 meses para establecer el mecanismo de cómo lo vamos a devolver. Segundo, que estén muy al pendientes de la información. El instituto va a estar sin duda dando información a través de los diferentes medios de comunicación para que los pensionados puedan acudir y devolver este dinero. Estamos trabajando en establecer los mecanismos finos. Hoy, como digo, ya estamos devolviendo recursos, lo hemos devuelto a más de 10,000 personas, hemos devuelto más de 500 millones de pesos y el mecanismo pues va a variar un poco del que hoy tenemos porque, como explicaba, debe de haber un medio jurídico y a partir de eso el proceso es muy sencillo, se acude a la oficina, se entregan unos documentos que ponemos de requisito, se nos firma, digamos, una conformidad de pago y se hace pago a una cuenta bancaria. Entonces el proceso va a mantenerse bastante sencillo, ágil, pero sí tenemos que precisarlo ahora con las autoridades de Hacienda
para que esto quede pues muy armónico y podamos atender pues este gran volumen, ¿no? Es un reto muy importante para el instituto el poder devolver de manera ágil y sencilla estos recursos a estos millones de personas. Claro, ¿y qué va a pasar, Luis, con las personas que ya tenían un proceso judicial con pues el anterior esquema? Bueno, es que bueno que lo preguntas. Las personas que ya tienen un mecanismo legal y ya tienen una resolución, es decir, ya falló el juez a su favor o el presidente de la Junta les dio un laudo, es decir, ya tienen una resolución a su favor, el mecanismo es el que venimos trabajando, acudir a nuestras oficinas, tenemos 80 oficinas en todo el país, hay que hacerlo dentro del horario y presentando los documentos que estamos pidiendo, que es una identificación oficial, un estado de cuenta que tenga la clave bancaria de 18 posiciones, una copia de esta resolución del juez, el laudo, y con eso les vamos a presentar la cantidad que fue transferida al gobierno federal, ejerciendo su libertad, el trabajador nos firma la conformidad, nos dice estoy de acuerdo con esta cantidad, y les vamos a depositar en 7 días hábiles la cantidad de dinero que fue transferida al gobierno federal. Muy bien, pues bueno, ahí está la información y yo creo que hay que esperar entonces el momento en que el Infonavit defina esas condiciones para la devolución de esos recursos. Luis, te agradecemos mucho la oportunidad. Hombre, muchísimas gracias la oportunidad y decirle a los pensionados que esta es una gran noticia, que esperamos que sea una buena noticia no solamente para ellos, sino para toda su familia. Ahí está la información que nos está proporcionando funcionario del Infonavit, es para toma de decisiones. Hasta la próxima.